especial mi esposa y yo que queremos entonar. Me librará del cazador, de la peste, del destructor. Con sus plumas me cubriré y debajo de sus alas viviré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Caerán a mi lado mil y a mi diestra caerán 10,000, mas a mí no llegarán, porque ha puesto su amor en mí. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Amén. Bueno, gracias a Dios por ese canto, hermanos. Amén. Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias. Por favor. Vamos a Proverbios, hermanos. Proverbios 16. Proverbios 16. Ahí donde nos hemos estado estacionando varios jueves. Los jueves que estuve. Muy bien.
sí, hermanos, qué pena, discúlpenme. Muy bien. Vamos a permitir que los niños van a pasar a su clase con mi esposa, por favor, para que puedan escuchar una lección bíblica y nosotros podamos estar bien atentos en la predicación. Mira, Dani, no, hermano, están viendo que está inaugurándose y ustedes lo tiran. Hermanos, vamos ahí a Proverbios 6, Proverbios 6. ¿Ya se ve mejor o no? Proverbios 6, hermanos, por favor. Ahí donde hemos estado, tal vez me estoy equivocando, vamos ahí. 7 cosas abominables a Dios, Proverbios 6. Sí, ¿verdad? Versículo 16. Muy bien, lo voy a leer, hermanos. Lo voy a leer. Proverbios 6. ¿Me dice si ya está ahí para empezar a leer? Muy bien, dice la Biblia: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y hermanos, nos hacen falta de ver esas dos últimas cosas, ¿verdad? Si alguien le tiene apuntado, verá que lo que nos hace falta es ver el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y vamos a ver si alcanzamos a abarcar esas dos cosas abominables a Dios. Acompáñame en una oración, por favor. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, te lo suplico, a que podamos estar atentos a tu palabra. Ayúdanos a recibir lo que tienes para nosotros en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, estamos hablando de las cosas que abomina nuestro Dios. Si le recuerdo un poco qué significa la palabra abominar o abominación, se refiere a la acción de rechazar, detestar o sentir profunda repugnancia por algo. ¿Qué detesta usted? ¿Qué abomina usted? Pues cosas que nos producen asco, algo repugnante. Para Dios, estas 7 cosas que hemos estado analizando, para Dios son abominables, son repugnantes, son cosas que Dios no puede tolerar, queridos hermanos. Y como yo decía desde el inicio de esta lección, es cuidado, hermanos, de encontrarnos haciendo una de estas 7 cosas que Dios abomina. Solamente ya para terminar esta serie de lecciones que desarrollamos, vamos a darle un repaso bien rápido. Los ojos altivos, la arrogancia o la actitud de sentirse superior a los demás. Eso es los ojos altivos. Esta mañana estaba leyendo el Proverbios 30. Bueno, mire, vaya ahí ya que está ahí en Proverbios, y me llamó la atención un versículo de cómo menciona Dios que es la altivez. Mire lo que dice Proverbios 30. Déjenme encontrarlo ahora nada más. Aquí, versículo 13. Dice: hay generación cuyos ojos son, ¿cómo son? Altivos. Y mire cómo, y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Sabe cuál es el rostro de una persona que dice la Biblia que es altiva? Dice que sus párpados están levantados en alto. ¿Cómo sería mis párpados levantados en alto? Mire. A veces con solamente ver la cara de una persona, esa persona tan arrogante, tan altiva. Dice la Biblia que así está el altivo, con los párpados en lo alto.
como si a nadie fuera digno de verlo a los ojos. Hermano, es así la altivez. Así nos hace sentir la altivez. Ahora, el número 2 era la lengua. Vuelva a Proverbios 6:16. La lengua mentirosa. Lengua mentirosa. Y abundamos en eso, hermanos, ¿verdad? Mentiras, vivir una vida llena de mentiras. Mentira aquí, mentira allá, mentira entre amigos, mentira a los padres, mentira a los hijos, mentira al esposo, mentira a la esposa, mentirle al pastor, mentirle a Dios. Y tarde que temprano sale la verdad a luz. Y no voy a abundar tanto ahí porque hay otro punto ahí que nos va a tomar tiempo. Número 3, manos de que derraman sangre inocente, asesinos, hermanos, que derraman sangre tan terriblemente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos, una mente que está constantemente pensando cosas incorrectas, hermanos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Esto habla, hermanos, de esa prisa de cometer pecados. Habla de esa insistencia hacia el pecado, queridos hermanos. Muy bien, el alcohol son pies presurosos. Pies presurosos. Algunos terminaban la semana, algunos hombres terminaban la semana y nos caía el sobre amarillo, hermanos, y de una a comprar cerveza. De una a comprar la mota, ¿verdad? De una a comprar los cigarros. Pies presurosos al mal. Ahora vamos a entrar en este tema del testigo falso que habla mentiras. Recuerde que hoy estamos tratando de hacer un poco de estudio, no es como tal una predicación, es más como un estudio, así que voy a ir un poquito lento y ir estudiando cada frase que estoy mencionando, cada versículo que mencione. El testigo falso que habla mentiras. A diferencia, hermanos, de la lengua mentirosa ya sabemos que habla de aquel o aquella que vive mintiendo, que tiene la mentira como una forma de vivir, miente cotidianamente o comúnmente, hasta mentiritas chiquitas, hermanos. Mentiritas chiquitas como le pregunta a su jefe del trabajo, ¿dónde vienes? Ya voy aquí llegando, y no ha salido de su casa. Digo, puede que alguien mienta así. ¿Sí me estoy explicando? Esa es vivir mintiendo, comúnmente. A diferencia de la lengua mentirosa, este testigo que habla falsedades, habla mentiras, está ligado también a la séptima cosa que vamos a analizar. Este falso testigo es aquel que miente en algún testimonio o juicio. Este testigo falso es aquel que miente contra su prójimo. Eso es importante, hermanos. Este testigo falso es aquel que miente contra su prójimo, buscando arruinar la reputación o testimonio de aquel hermano. Quita el flash si quieres. De aquel hermano. Mire cómo Dios lo había prohibido. Vaya a Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Mire lo que dice el versículo 16. ¿Lo encontró? Éxodo 20, 16. No hablarás contra tu prójimo, ¿qué, hermanos? Falso testimonio. Éxodo, el segundo libro de la ley, Éxodo 20, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este testigo, hermano, esto es bien importante. Este testigo acusa falsamente. Ya no solo es mentir por quedar bien. Ya no solo es mentir por librarse de alguna culpa o de alguna consecuencia. Ya no es solo mentir, hermano, por obtener algo a su beneficio. Este testigo falso busca hacer daño. Mire Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. Este testigo falso busca hacer daño. Vaya conmigo a la Biblia para que
Pueda verlo usted mismo, hermano. Yo sé que me cree y yo no digo mentiras. Deuteronomio 19, pero me gustaría que lo viera en la Biblia. Deuteronomio 19, mira lo que dice el versículo 18. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Sí ve cómo Dios, hermanos, puso en la ley qué hacer con aquel que diga falso testimonio? Hermanos, si Dios lo puso en la ley, es porque había situaciones de falsos testimonios, de gente diciendo mentiras de otra persona. No sé, me están viendo como que no ha pasado nunca, ¿verdad? Como que no saben de lo que les hablo. Como que no sabemos o nunca hemos caído en ese terrible pecado, o escuchar a alguien que está diciendo un falso testimonio, dañando a otra persona. Le repito, si Dios lo puso en la ley es porque había situaciones así. Y yo creo, hermanos, que puede seguir habiendo situaciones así. Tenga cuidado, hermano, de con sus palabras arruinar la vida de otro, arruinar su testimonio, estar manchando la vida de alguien más. Y peor aún, con mentiras. Mire, hermano, puede que haya cristianos que están hablando mal de otros para hacerles daño. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos. Mire, voy a hacer un paréntesis y agarre esto, hermano. Usted y yo seríamos muy necios si nos dejamos ir por lo que le digan de alguien más a alguien más. Voy a volver a repetir eso. Debemos tener cuidados, hermanos, y no caer en la trampa, hermanos, de cambiar nuestra manera de ver a una persona por lo que alguien más me está diciendo de esa persona. ¿Me está siguiendo aquí, hermanos? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que Yajaira me dice cosas feas de la hermana Mariluz, solo porque están ahí pegaditas, hermano. No me ha dicho nada. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No es cierto. Hermano, no es cierto. Allá ella, ¿verdad? Allá. Hermana Mariluz, la hermana Yajaira me dice cosas. No, es que la hermana Mariluz es bien enojona. No, hermana. La hermana Mariluz, qué sé yo, es bien, vamos a decir cualquier cosa, es bien altiva, soberbia, coda, mezquina. Ya con el ejemplo, hermana, ya entendimos, hermana. Yo no puedo hacer. Sí, la hermana. Bueno, si la hermana es así, entonces la voy a ver ya así. No, hermanos, ese es un error. Que por culpa de alguien que me está diciendo cosas feas de la hermana Mariluz, ahora yo incluso hasta la voy a tratar mal a la hermana Mariluz, porque alguien más me está hablando de la. Hermanos, dése el tiempo de tratar a la persona. Y yo me daré cuenta cómo es la hermana. Y después voy a decir, sí, la hermana es así. O voy a decir, no, la hermana, nada que ver con lo que me dijiste. Nada que ver. Y esa persona es un falso testigo. ¿Me va siguiendo, hermanos? No debe de cambiar su manera de ver a tal o cual persona por lo que otra persona le dice. Eso es lo que hace el falso testigo, daña relaciones. Escuche esto, hermanos, es bien importante. El falso testigo daña relaciones, daña
amistades. Me siento como solo esta noche aquí. No sé qué está pasando. Hermanos, el falso testigo busca hacer daño. Ahora lo veremos un poquito más en el próximo punto, pero el falso testigo es cruel. Siempre habrá castigo para el falso testigo. No queda impune. Dios, que todo lo ve, arregla cuentas. Mire bien rápido Proverbios 19. Qué triste es cuando cambiamos incluso nuestra manera de ver a una persona por lo que alguien más nos dice o nos cuenta. Mire, hermanos, si no le consta, mire, no lo dé por hecho, hermanos. No lo dé por hecho. Mejor dése el tiempo de conocer a la persona. Porque si no, hermanos, mire, y mire, déjeme le digo otra. Esto es bien gratis, esto es de mi bolsa, hermanos. Esto es de mi bolsa. Esto no está ahí, esto es de mi bolsa. Hermanos, todos tenemos o todos sabemos cosas que podemos decir para destruir a otra persona. Todos podríamos decir cosas de cualquier otra persona. Todos podríamos destruir a una persona. Y pasa a veces cuando una persona le dice a alguien más, perdón, hermana Mariluz, la agarré aquí, está cerquitas. Le digo a la hermana Mariluz, mire, yo creo, hermana, que debería mejorar esta área para que el Señor le bendiga. Y la hermana Mariluz tiene una de dos. Gracias, pastor, lo voy a tomar en cuenta, lo voy a cambiar. O el pastor que me dice, si él falla en esto, falla en aquello, falla en aquello. ¿Me va siguiendo, hermanos? Todos tenemos cómo destruir a otra persona o cómo decir, ay, mira los errores. No, hermanos, quite eso de la mente, queridos hermanos. Eso es incorrecto en cristianos. Dios arregla cuentas con el falso testigo. Proverbios 19, ¿lo encontraron? Versículo 5 dice la Biblia, el testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentiras no escapará. Lo triste, hermanos, es que que alguien más diga algo de nosotros y sea verdad. No es que la hermana Mariluz es así, 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 y sea verdad. Mire Proverbios 21, versículo 28. Dice la Biblia, Proverbios 21, versículo 28. ¿Lo encontraron? Bueno, hermanos. Dice, el testigo mentiroso, ¿qué pasa, hermanos? Perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Hermanos, la Biblia especifica cómo es el falso testigo. Mire Proverbios 25. Mire cómo es el falso testigo, hermanos. Chéquelo. Proverbios 25, versículo 18. Dice la Biblia, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Otra vez vuelvo a leerlo, martillo y cuchillo y saeta aguda. Martillo representa un golpe brutal y aplastante que destruye por completo. La espada representa un ataque cortante y cercano que hiere de manera directa. Y la saeta aguda, saeta aguda representa, vean, hermano, un ataque a distancia, rápido, sorpresivo, que atraviesa sin que la víctima lo espere. Saeta, un arco, aguda, a punto y suelto. Y llega tan directo que la persona ni cuenta se dio. Y el falso testigo está por allá, diciendo mentiras de alguien de nosotros. Y luego nos puede afectar. Ahora, el falso testigo daña la reputación. Hermanos, una mentira puede, mire, esto es bien tremendo, una mentira de otra persona puede arruinar el buen nombre y confianza que alguien construyó durante años.
Mire, vaya a Génesis, por favor. Mire un ejemplo. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Mire un ejemplo de un falso testimonio. Génesis 39, versículo 7. ¿Lo encontraron? Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ahora, ¿eso era verdad? Era un falso testimonio. Mire lo que sigue siendo. Versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hermano, estamos viendo un ejemplo bien claro de una mujer que está diciendo un falso testimonio. Es un falso testigo esa mujer de José. No era como está diciendo, no pasó como ella está diciendo, pero está mintiendo. Y para poder decir para hacer un falso testigo o decir un falso testimonio, se tiene que mentir. Se tiene que mentir. Un testigo falso, hermano, y mire, por su mentira y juicio falso, causó problemas en José. Ahora, es una injusticia lo que se le hizo a José. Es una injusticia. Él le decía no, ella le decía: duerme conmigo. Le arrebató su ropa, se fue, y ella miente, perjudica, lo meten en la cárcel. Vamos, qué tremendo, hermanos. Aquí hay una lección muy tremenda, porque, mire, qué bendición que este pasaje también nos muestra, hermanos, cómo actuar cuando somos atacados por un falso testimonio. Cuando alguien habla algo falso de nosotros. ¿Qué hizo José? No. Fíjese, esto es tremendo, hermanos. Vamos a la historia. Potifar escucha a su mujer y toma a José y lo echa a la cárcel. José no se rehusó. José no peleó. José no trató de desmentir a toda costa. Mucho menos buscó venganza contra el falso testigo. ¿Sí está agarrando esto, hermanos? ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque un día van a decir un falso testimonio de usted. Un día van a hablar algo falso de usted. Algunas veces van a decir algo cierto,
por nuestros propios errores. Y la crítica va a ser por nuestros propios errores. Estaba comiendo con el pastor Córdoba cuando fuimos a la conferencia, que fueron algunos hermanos, que fue la hermana Marta, hermano Brenner, del que hablábamos ayer. Nos acordamos de la hermana Marta y yo estaba comiendo con el pastor Córdoba y yo le hice una pregunta: pastor, ¿cómo lidiar con las críticas? Y me dijo: ¿qué críticas? Y le dije: no sé, críticas que puedan hacernos o hacerme a mí, especialmente hermanos de nuestra iglesia. Y él me dijo: primero, si son verdad, corrígelas. Me dijo: si las críticas que te están dando y diciendo son verdad, corrígelas. Segundo, si no son verdad, ignóralas. Y me dijo: ¿y sabes qué? Así se da todo el ministerio. Me lo estaba diciendo un pastor que lleva 40 años pastoreando la misma iglesia. ¿Y cuántas críticas no recibió mi pastor? Por si hacía o por si no hacía. Hermano, José nos enseña cómo actuar cuando alguien da un falso testimonio sobre nosotros. No peleó, no gritó, no pataleó, aceptó. Aguantó, confiando en Dios, confiando en que Él no había hecho lo que dijeron que hizo. Siguió adelante, no le puso cuidado, sufrió la consecuencia injusta. No se quejó, no se amargó tampoco, ni contra el falso testigo, ni contra Potifar, que creyó al falso testigo. Eso es bien interesante, hermanos, porque José no estuvo en la cárcel así, miren: me voy a vengar de la mujer de Potifar, me las va a pagar porque dijo mentiras de mí y me metieron a la cárcel. No, que el Señor se encargue. La presencia de Dios estaba con José. No tenía necesidad de defenderse. Y miren, hermanos, cuando nosotros no nos defendemos del falso testimonio que nos estén haciendo, Dios nos va a defender. Si usted se defiende, pues esa persona va a sufrir lo que usted le pueda hacer. Pero dice la Biblia que de Dios es la venganza. Él dará el pago. Bueno, si hablan mal de usted y con mentiras, pues que lo hagan. Usted siga adelante, viendo hacia adelante. Hermano, eso es la clave para la vida cristiana. Probablemente, muy probablemente, 98% de probabilidades, 99.5%, alguien un día va a levantarle falsos. Alguien dirá mentiras de usted para perjudicarle. Es bien tremendo esto, hermanos, lo que estoy diciendo. Y lo estoy diciendo a modo de estudio, hermanos. Y aún así cae pesadito. Pero alguien va a hablar mal de nosotros. Usted tenga juicio, hermano, tenga juicio. ¿Cuántos problemas se ahorraría usted si no se cree todo lo que aquel chismoso o chismosa viene y le cuenta en el oído? ¿Cuántos problemas se ahorraría, hermano, hermana? Pero le creemos y juega con nuestras emociones de lo que nos dijeron, de lo que dijo aquella persona, que no nos consta que dijo, pero nos dicen que dijo. ¿Cuántos problemas se ahorraría, hermanos, si no hiciéramos caso de eso? Lo que usted tiene que enfrentar es lo que le dicen de frente, lo que le hacen a usted en persona. Lo que hablan por allá, hermanos, usted no va a poder controlar lo que la gente hable de usted. Tenga juicio para que si viene alguien, escuche, pero no lo tome como por hecho, algo que no le consta. Mira, algo que he aprendido, hermanos, es a
siempre escuchar dos versiones. Porque una versión, mire, viene contagiada del beneficio de esa misma persona. Se tiene que escuchar las dos versiones para poder tomar un juicio. Alguien va a hablar mal de usted. Algún día, ¿qué va a hacer usted? No, pastor, me voy de la iglesia. Ahí puros hipócritas. Y dice el pastor Win, un hipócrita menos. No, hermanos, ahí está lo que tenemos que hacer. Seguir adelante confiando en Dios. Él aclarará las cosas. Si es mentira lo que están diciendo de mí, tarde que temprano va a salir a la luz. Ni siquiera nos tenemos que defender. Dios sacará a la luz todas las mentiras del falso testigo. Y ese falso testigo tendrá su castigo. El perjudicado es el falso testigo. Ahora, el castigo será para el que dijo mentiras, pero la honra será para el que le injuriaron. El falso testigo será avergonzado, pero el que estaba bien será honrado. ¿No pasó con José y Potifar eso? Su esposa y Potifar se quedaron donde estaban. Gatos de Faraón. ¿A dónde llegó José? Al segundo más importante de todo Egipto, al lado de Faraón. ¿Se puede imaginar que ahora José le daba órdenes a Potifar? ¿Se puede imaginar ahora con qué cara la esposa de Potifar veía a José y le decía, sí, mi señor? ¿Por qué? Porque el falso testigo recibe castigo. Y mire, el que anda en integridad será honrado. Mire, hermanos, vamos a ver otro ejemplo, porque de todos modos ya no vamos a terminar. Primero de Reyes, por favor. Primero de Reyes capítulo 21. Y esto es importante que lo sepa, esto es crecimiento, hermano. Lo que le estoy dando hoy es crecimiento a su vida espiritual. Primero de Reyes 21. Mire el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y pataleó y lloró como niño chiquito. Y volvió su rostro y no comió. Pero vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y la selló con su anillo. Ahí empiezan las mentiras. Y la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado.
y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron pues dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Qué tremenda historia, hermanos, tremenda historia. Bien resumida, hermanos, para algunos hermanos. Mire, dice la Biblia que Acab va con Nabot: véndeme la viña, te doy otra viña. No, es la herencia de mi padre. Va, se acuesta a la cama, se echa a dormir enojado, ¿verdad? Y va su esposa Jezabel. Qué tremenda Jezabel. Y vea: ¿por qué estás enojado, mi chiquito precioso? ¿Quién te hizo enojar? Pues le pedí a Nabot su viña y me dijo que no. Tranquilo, ¿no eres tú el rey de Israel? Alégrate, tranquilo, come, bebe, alégrate. Pero ella, Jezabel, empezó a hacer cosas incorrectas. Hace cartas, las sella con el anillo de Acab, las manda para que digan, que proclamen ayuno y pongan enfrente a Nabot. Y luego aquí entran los testigos falsos. Dos testigos falsos. Díganle a dos hombres perversos que digan que Nabot ha blasfemado al rey y ha blasfemado a Dios. Y pasa eso. Y entonces estos perversos dan un falso testimonio en lo que estamos hablando. Lo apedrean y lo matan. Wow, hermanos. Qué tremendo. Por el falso testimonio de estos hombres perversos, incitados por Jezabel, murió Nabot injustamente por un falso testimonio. Está tremendo, hermanos. ¿Y sus hijos? ¿Y su esposa de Nabot? Por una mujer perversa, diabólica, que Dios la deja como ejemplo de lo que no debe de ser una mujer. Y qué terrible, hermanos, que Dios dicta juicio y le dice a su siervo: ve con Acab y dile: ¿no mataste y despojaste? Ahora los perros que lamieron la sangre de Nabot también van a lamer tu sangre. Vas a morir. Hermanos, algo bien tremendo aquí para nosotros como esposos. ¿Sí se fijó que Dios no fue a reclamarle a Jezabel? ¿Quién hizo todo? Jezabel. Pero Dios no fue con Jezabel y dijo: Jezabel, ¿qué hiciste? ¿Contra quién fue Dios? Contra Acab. Porque Acab fue el responsable. Con sus niñerías, con sus pucheros. Si ya saben cómo, si ya sabía cómo era Jezabel. Le llenó la cabeza a Jezabel
Y Jezabel, ni tarda ni perezosa arreglarle los asuntos al esposo. Nosotros como padres, nosotros como esposos somos los que respondemos por el hogar. Hermanos casados, respondemos por nuestra esposa. Antes Acab no fue como Adán, la mujer que me diste. Ahí se hubiera quedado. Señor, yo nada. Jezabel. Pero no. ¿Sabe qué hizo? Termina de leer la historia de su casa. ¿Sabe qué hizo Acab? Se arrepintió. Señor, reconozco que he hecho mal. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le perdonó la vida a Acab. Ahora, ajustó cuentas con Jezabel, pero le perdonó la vida a Acab. Ahora, todo eso quitó la muerte de Nabot por el falso testimonio de esa bruja y de los 2 hombres que contrató. Terrible, hermanos. Cuídese del falso testigo. Tengo, si no me equivoco, 5 minutos, 4 minutos. Voy a terminarlo, hermanos, para que terminemos con estas lecciones. Número 7. El que siembra discordia entre hermanos. Bien rápido. Se refiere a la persona que provoca peleas, chismes y divisiones dentro de una familia o iglesia. La palabra discordia viene de la palabra latín que se separa en dis como separación y cordis como corazón. Se podría traducir discordia, ¿sabe cómo? Separar corazones. Hermanos, discordia se traduce separar corazones. Y no me diga que eso no es lo que hace la discordia. Separa corazones. Cuando discordia entra en un matrimonio, separa corazones. Cuando discordia entra entre relaciones, separa corazones. La Biblia dice, hermanos, que esta persona siembra discordia, siembra mentiras, palabras, actitudes para separar el corazón de los hermanos. Creo que esto es muy claro. Esta persona busca dividir. A esta persona le molestan las buenas amistades. A esta persona le molesta que 2 hermanos se lleven bien. A esta persona le molesta que 2 familias se lleven bien. Y hará lo imposible para destruir, hacer y decir cosas con el fin de arruinar y de dividir y de separar corazones que Dios ha unido. El que siembra discordia. Cuídese de ser, hermano, el que siembra discordia. En vez de sentir dolor por ver buenas amistades o relaciones, trate de relacionarse correctamente. Acuérdese que la Biblia nos exhorta a tener buenas amistades. Y cuídese de verse afectado por la discordia. Hermano, identifique, se lo ruego, identifique cuando alguien está queriendo sembrar discordia entre usted y alguien más. Mire, ellos siempre comienzan así. Yo no sé por qué le hablas a tal o cual hermano. Sembrando discordia. También dicen, hubieras de tener cuidado con tal o cual hermano. Mire Proverbios 16. Cuídese de aquellas personas que siembran discordia. Son personas que buscan hacer daño y eso Dios lo abomina. Si Dios ama la unidad, hermanos, Dios ama que los hermanos estén bien, que la iglesia esté unida,
El que siembra discordia divide. Proverbios 16, versículo 28. El hombre perverso, ¿qué dice, hermanos? Levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Así es el que siembra discordia. Aparta amigos. Chismoso. Proverbios 13. Lo que la Biblia dice, hermanos. No me vea así a mí. Proverbios 13, versículo 10. ¿Lo tienen? Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Sí está ahí? Proverbios 13, 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La contienda se concibe, el orgullo se concibe, perdón, la contienda se concibe por la soberbia, por la altivez, por la discordia. Dios aborrece al que siembra discordia. ¿Ha sembrado usted discordia alguna vez? ¿O se ha visto involucrado en el que le han sembrado discordia contra alguien? Y usted cayó en el juego del que siembra discordia. ¿Por qué no le decimos al Señor, guárdanos en esta noche? Arrepentirnos y decir, Señor, perdónanos, ayúdanos a guardarnos de estas cosas. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por lo bueno que tú eres. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra que es tan clara, tan maravillosa, tan perfecta, tan limpia. Perdónanos, Padre, porque en ocasiones hemos caído en estos juegos de escuchar falso testimonio y tomar represalias contra eso. O tal vez, Señor, de escuchar al que siembra discordia. Ayúdanos, Padre, perdónanos. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos hermanos dirán en esta noche, pastor? Definitivamente Dios ha hablado en mi vida. Lo que usted predicó fue palabra de Dios y Dios ha hablado a mi vida. Y quiero que el Señor me guarde de estas cosas. Entonces dirán con su mano levantada, pastor, Dios ha hablado a mi vida. Visto su mano, hermana, gracias. Una mano levantada, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Una mano más. Alguien más dirá, puede bajar su mano. Alguien más dirá, pastor, desgraciadamente, en algún momento de mi vida, incluso antes de ser salvo, estas cosas me afectaron. Pero decido esta noche no caer en esa misma trampa del falso testimonio o del que siembra discordia. Quiero hacer un compromiso con Dios en esta noche. Levante su mano, quiero orar por usted. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios, gracias a Dios. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Vamos a tomar unos minutos en lo que el himno suena. ¿Por qué no se levanta de su lugar y viene hasta acá enfrente, hermano? Y oramos al Señor diciéndole, Señor, perdóname y ayúdame. Creo que son las dos palabras que tenemos que clamar a Dios en esta noche. Señor, perdóname y ayuda. ¿Me ayudas con la puerta, abrir? Gracias. Perdóname y ayúdame. ¿Cuánto daño hace? ¿Cuánto daño ha hecho? Miren, hermanos, ha habido hermanos que se han ido de la iglesia por sembradores de discordia. Gracias a Dios que usted ha permanecido por el Señor. Pero ese es el trabajo del que siembra discordia. Dividir corazones, alejar corazones. Hay familias que se han destruido por la discordia.
por el falso testimonio. Hay mujeres que como Jezabel han dicho falsos testimonios. Hombres que hablan mentiras. Y esas mentiras crean y crían discordia entre los hermanos. Tal vez alguien ha querido meter discordia en su propia familia, en su matrimonio. Tal vez alguien ha querido meter discordia entre su relación con su pastor. ¿Qué ha hecho usted? ¿Ha caído en la trampa? Dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, te lo suplico. Gracias, Padre, por tu palabra. Siempre nos ayuda, siempre nos cambia, siempre borra pensamientos incorrectos. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. No tenemos cómo agradecerte por tu palabra tan clara, tan maravillosa, tan pura y de gran ayuda que es a nuestras vidas. Gracias por cada decisión que se ha tomado en el altar. Ayúdanos a ponerlo en práctica, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. ¿Podemos regresar a nuestros lugares, hermanos? Gracias. Bueno, vamos a poner de pie, hermanos, ahí en sus lugares. Mientras regresan a sus lugares, vamos a entonar el último himno de esta tarde.